Hola mis hermanos y hermanas, muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Comenzamos nuestra clase número 8 que trata sobre la Reforma Protestante. Ya lo habíamos adelantado en la clase pasada, ¿cierto? E incluso ya habíamos comenzado a hablar sobre el tema. Lo que vamos a ver concretamente hoy, porque es desde la perspectiva de la doctrina, son las 5 solas, que son los grandes pilares de la Reforma Protestante en términos doctrinales. Sin embargo, antes de interiorizarnos en eso, es importante conocer el contexto histórico y social que se vivía en la iglesia durante el medioevo, en la época medieval. Por eso vamos con algunas características que tenía la iglesia, el catolicismo en este caso, en la Europa del siglo XVI. Para comenzar, nosotros podemos entender que hay 3 grandes tipos de espiritualidad que se vive en esta época. Por un lado tenemos una espiritualidad popular, que es vivida por el común de las personas. Esta se caracteriza, por ejemplo, por la veneración de imágenes, lo que se conoce también como iconodulia. Esto tenía una característica, nosotros sabemos que son santos y vírgenes que actuaban como intercesores, pero eran intercesores en materias bastante puntuales, por ejemplo, San Blas para las ampollas, San Antonio de Padua para la fiebre. En este caso, actuaban como verdaderos amuletos para enfermedades, para dolencias. Ese era el fin que tenían. Y a diferencia de alguna pintura de carácter religioso o algún tipo de arte religioso, el ícono tiene una connotación y una figura distinta. Hay algo santo y algo sacro detrás de esta, de acuerdo a lo que decía la iglesia en la época. Entonces era muy común que las personas tuviesen algún tipo de imagen o que veneraran algún tipo de imagen en particular. Una segunda característica de esta espiritualidad popular es el gran énfasis que se le daba en el común del día al juicio final y al infierno. Esto tenía un desarrollo bastante particular, ya que se destacaban cada uno de los tormentos físicos a los que eran sometidas las personas. Y al mismo tiempo se personificaba, ya sea en el arte o en distintas pinturas, a los demonios en la vida cotidiana. Desde este momento surge la figura de los demonios como las que conocemos actualmente, estas figuras deformes, antropomórficas, como los que aparecen en esta figura, ¿cierto? Castigando de alguna manera a la humanidad, sometiéndola a diversos maltratos, lo que era plasmado en el arte de aquella época. La idea, el objetivo de esto era poder generar en las personas que no tenían un acercamiento directo a la palabra de Dios, una impresión sobre lo que era la maldad y por tanto el deseo de alejarse completamente de ella al ver este tipo de imágenes. Ciertamente era lo que ocurría en gran parte de los casos. Sin embargo, también infundía un miedo, y era un actuar por miedo a la fe y a la devoción por Dios. Ahora pasemos a ver lo que definiremos como la espiritualidad noble en el medioevo, noble de la nobleza de la época. Tenemos por un lado la veneración de reliquias. Estas eran osamentas de santos de la iglesia primitiva, y también eran los objetos usados por estos que hayan estado en contacto directo con estos, ya sea en vida o en muerte. Constituían una fuente de prestigio y de dinero. ¿Por qué de dinero? Porque uno podía exhibirlas públicamente y cobraba a cada persona para tener acceso a ellas. Se le atribuían facultades milagrosas. Ejemplos de ellos, el trozo de la cruz, el dedo de San Pedro, cabeza de Juan el Bautista, etc. Y esto se radica en la nobleza porque son justamente ellos los que tienen acceso a este otro tipo de fortunas. Ya no es simplemente una imagen que uno compra en el mercado, sino que es una pieza misma de los apóstoles, de los discípulos o de algún cristiano de la época primitiva. Y por tanto esto tenía un mayor valor para la época. Aquí están, por ejemplo, los huesos de un mártir cristiano del siglo IV. De esta manera nosotros podemos ver cómo también, no solamente entre el mundo popular, sino que también entre la nobleza de la época, existe este afán de coleccionar aquellas cosas que tenían que ver con la época cristiana de Jesús, pero con un fin propiamente religioso. Estas osamentas conllevaban algo especial para las personas que las poseían.
Y claramente tenemos, esto tal vez puede ser más conocido por ustedes, las cruzadas, que son expediciones militares organizadas por la nobleza europea, llamadas por el Papa, para hacer frente al avance de los musulmanes y recuperar Palestina, o lo que conocían como la Tierra Santa, aquellos lugares donde había transitado Jesús en vida. Era considerada parte de la defensa de la fe, y es por eso que también podía permitir remitir los pecados por parte del Papa de aquellos que participaban en estas incursiones, ya sea de la baja nobleza o de la alta nobleza. A final de siglo participaron de estas cruzadas. Ciertamente también hubo muchas más personas que participaron de estas cruzadas. Sin embargo, el éxito que tenían los cruzados era apropiarse también de aquellas reliquias que vimos en el punto anterior y poder llevarlas a Europa para poder ser vistas por todas las personas que allí se encontraban. Y un tercer tipo de espiritualidad que nosotros definiremos será la contemplativa. Uno que, por ejemplo, se caracteriza por el peregrinaje, que es el viaje espiritual realizado a modo de penitencia a un lugar que sea característico de la fe cristiana o que tenga un valor fundamental en la fe cristiana, como lo es Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, entre otros destinos. Es importante conocer que hasta el día de hoy muchos de estos destinos son conocidos como destinos religiosos a los cuales uno puede asistir con motivo de peregrinaje. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de espiritualidad contemplativa, un rasgo fundamental es la vida monástica. Desde el siglo IV ya existen algunos cristianos que deciden apartarse al desierto o simplemente fuera de las ciudades para allí convivir. Y esto tenía ciertas características. Bueno, monasterios en el caso de los hombres y conventos en el caso de las mujeres. El estilo de vida que se vivía allí era comunitario. No había bienes personales, todos era de todos. Y cada uno tenía responsabilidades en el mantenimiento del convento o del monasterio. Enfatizaban una vida piadosa, lejos de los placeres terrenales. Ellos renunciaban materialmente a los placeres de distinto tipo, díganse económicos, díganse sexuales, díganse, etc. Y al mismo tiempo, muy importante destacar que en estos monasterios y conventos se resguardó también parte de lo que fue la escritura, su transcripción y su distribución, tanto de la escritura como de otros manuscritos antiguos, filosóficos o de distintas ciencias, fueron conservados en estos lugares. Luego de ver estos tres tipos de espiritualidad que había en la época, que era parte también de la pirámide, de la estructura social que existía, ¿cierto? Liderada por reyes, luego la nobleza, la clase religiosa y por último el pueblo, hay que identificar cuál es el rol de la Iglesia en todo esto, la Iglesia católica. Por aquella época, el catolicismo romano venía en una franca decadencia moral. El papado y el colegio cardenalicio se habían convertido en un espacio de disputa política de la nobleza europea. Los nobles de distintos países se disputaban por tener cardenales, por tener obispos, arzobispos e incluso el mismo papa que sea de su propia ascendencia. Al mismo tiempo, en Roma, los religiosos habían perdido de vista la vida espiritual, entregándose al placer y al dinero. Esto fue algo criticado por Martín Lutero. En el momento en que él realizó un viaje a Roma, se encontró horrorizado al ver el estado en el cual se encontraba aquella ciudad santa y ver cómo existían, por ejemplo, prostíbulos para religiosos, para sacerdotes. La doctrina y la práctica de la Iglesia se habían distorsionado. La venta de las indulgencias para la salvación fue el hecho que marcó el clímax. Nosotros conocemos más o menos esta historia, ¿cierto? Las indulgencias conllevaban la remisión de pecados y por tanto acercaban a la salvación. Y es esto lo que se critica, porque comienza una venta masiva de indulgencias para la construcción de la catedral de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y esto a expensas de el dinero de los más desposeídos. Por tanto, bueno, esto es caracterizado muy bien en la familia Borgias, ¿cierto? Que ha tenido películas, ha tenido series, y donde se puede ver la frivolidad a la cual llegó la Iglesia, donde personas realmente ajenas a la fe
que solamente decían ser cristianas, llegaban a altos cargos de poder y de esa manera tenían una gran influencia política y social en el contexto donde se encontraban. Fue en medio de este clima medieval, en que llegó la Reforma Protestante. Fue en 1517 cuando el sacerdote Martín Lutero denunció la venta de indulgencias, motivo por el cual fue excomulgado de la iglesia, es decir, dejó de pertenecer a la iglesia. Lo echaron de la iglesia, para ser más claro. Las discrepancias con el catolicismo se diversificaron en todos los ámbitos, bíblicos, doctrinales, litúrgicos. Comenzó todo un estudio, todo un replanteamiento de lo que hasta ese momento se había conocido de la fe. Y los reformadores se preocuparon por estudiar nuevamente cada tema, basado en los textos antiguos, en la Santa Palabra, en los padres de la Iglesia. Y es así como surgen innumerables líderes reformadores por toda Europa, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y John Knox. Ya los nombramos en la clase pasada, ¿cierto? Y así como ellos también hay muchos otros más. Aquí está el Monumento Internacional de la Reforma Protestante en Ginebra, Suiza, donde están justamente estos y otros personajes más que fueron vitales para aquella época. Ahora podemos pasar entonces a ver cuáles fueron los cimientos, la doctrina que trajo la Reforma Protestante, que hizo cambiar lo que se venía viviendo como iglesia en la época del medioevo. Vamos a comenzar entonces por lo que vimos en la clase anterior, sola escritura. Las 5 solas fueron los grandes planteamientos de la Reforma Protestante y están escritos en latín, por eso tienen un lenguaje distinto. Y quiere decir en este caso, sola, solamente la escritura. Entonces, este principio se basa en que solo la Biblia es la autoridad de la iglesia, ya que es inspiración divina y revelación de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Su mensaje puede ser entendido por todos quienes la leen bajo la dirección del Espíritu Santo. No requiere de intérpretes específicos. Aquí también hay un desarrollo dentro de la misma Reforma Protestante. En un inicio, en un comienzo, esta interpretación de la iglesia estaba solamente entregada al magisterio, a aquellas personas que poseían un conocimiento académico especial y particular de las escrituras, no a cualquier persona del pueblo. Sin embargo, con el tiempo se fue, y de acuerdo también a las distintas denominaciones, entendiendo esto en un sentido mucho más amplio, como lo vimos en la Confesión Bautista después la semana pasada, en que cualquier persona puede comprender aquellos aspectos fundamentales de la fe cristiana y creerlos, independientemente de que no todas las cosas en la Biblia puedan comprenderse a cabalidad, sino teniendo algún tipo de estudio en particular. Se promueve también el acceso a la escritura, transcribiéndola a distintos idiomas y difundiéndola. Este fue un hecho fundamental de la Reforma. Se expandió la Reforma por toda Europa gracias a la imprenta, pero al mismo tiempo se tradujo la Biblia a los idiomas alemán, francés, español, etc. En aquel tiempo solamente estaba disponible en latín, la versión más reciente. Y de hecho fue justamente una de las últimas versiones de la escritura que había sido traducida por Erasmo de Rotterdam, que se le conoce como el padre del humanismo. Y fue este sacerdote el que también se conoce, entre comillas, como el abuelo de la Reforma, ya que influyó fuertemente en las ideas de Martín Lutero. Él finalmente terminó siendo, o continuó siendo, católico. Sin embargo, en un momento también tuvo bastante simpatía con la Reforma. Y esto se debe a que también él tenía una posición bastante crítica. Él era un académico y era un estudioso. Y por tanto también allí había puntos de encuentro en común sobre el debate de las escrituras y de la organización de la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la primera sola. La segunda sola entonces es la sola fide, o solamente por la fe. Se recibe la justificación de Dios entonces solamente en este sentido, por la fe.
Y esto es no por mérito personal. Las buenas obras son una consecuencia de una fe genuina, no un complemento de la misma. Este punto es muy importante porque para aquella época las acciones o las obras de las personas eran las que determinaban en gran parte, en gran medida su salvación. Los actos de expiación que las personas realizaban determinaban también su salvación. Entre comillas, todos eran cristianos. Todos habían sido bautizados por la Iglesia Católica desde el momento de nacer. Entonces lo que hacía la diferencia era la manera en cómo ellos se comportaban en sus vidas. Y esto generaba muchas veces conflicto en las personas. En este caso se libera a las personas de la necesidad de actos de penitencia y de la compra de indulgencias. Y se ve entonces a la fe como el motor central de la salvación. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Este es el segundo pilar, entonces, de la Reforma. Tercero, sola gratia, o solamente por la gracia. Solamente por la gracia viene la salvación. No hay forma en que las personas alcancen al Señor por sus propios medios, por sus propias obras. La gracia es un favor inmerecido, ya que no depende de nuestros propios méritos, sino de los méritos de Jesucristo. Dios, al mirarnos, lo hemos visto, ¿cierto?, cuando tratamos la Trinidad. Dios Padre ve al Hijo reflejado en nosotros, porque es gracias a Él que nosotros somos salvos. Es por su gracia, por este carácter inmerecido. Y es por tanto que este punto enseña que Dios, en su inmenso amor por la humanidad, derrama su gracia salvífica sobre nosotros. No por nuestros propios méritos, no por las obras que nosotros podamos realizar, sino porque la gracia de Dios ha estado desde el principio de los tiempos llamándonos para que podamos acercarnos al Padre. Y este punto fue muy importante para Martín Lutero, quien comenzó la Reforma Protestante, ya que él como sacerdote siempre se sintió muy inquieto en cuanto a su espiritualidad. Tal como lo describimos en el contexto de la época, él sentía una culposidad muy grande. Él no sabía cómo realmente obtener aquel perdón de Dios. Él sabía que era un hombre pecaminoso, que era un hombre malvado, e intentaba hacer lo correcto, pero encontraba que nunca llegaba a satisfacer a Dios. Y es justamente porque él no podía satisfacerlo por su cuenta, ya que solamente por la gracia de Dios es que somos libres y es que somos salvos. No es por lo que nosotros podamos hacer por Dios. Este punto entonces para él fue fundamental. En aquella época también se practicaban los castigos corporales al cuerpo de manera de penitencia. Y esto también lo realizaba Martín Lutero. Él era un hombre muy acongojado, muy entristecido por su condición humana y por su condición pecadora. Pero este punto, la sola gracia, lo convenció del amor que Cristo nos tiene, a pesar de nuestra condición pecadora. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Este entonces es el tercer punto de las solas. Cuarto pilar, solus Christus, o solamente en Cristo. Solo Jesucristo es el mediador entre el Dios Padre y la humanidad. Jesús es la raíz de la salvación. Él es la causa de todo, ya que nuestros pecados han sido imputados a Él
gracias a sus sacrificios. Esto ya lo conversamos cuando vimos sola fide, ¿cierto? Entonces, gracias a Él, nosotros somos hechos justos. Se termina entonces con las figuras intercesoras del catolicismo, como la Virgen o los santos, quienes pasan a verse desde una perspectiva humana. Admiramos a aquellos hombres y el rol que cumplieron en la Escritura. Sin embargo, no los veneramos como personas santas. Todos los que somos parte de la Iglesia de Dios somos santos, pero no somos santos por nuestros méritos, sino que somos santos por la gracia de Dios, quien ve a Jesucristo reflejado en nosotros. Esto ciertamente también es algo muy importante y que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Es por eso que nosotros no nos arrodillamos, ni veneramos, ni prendemos velas a santos, a vírgenes, etc. Porque solamente Jesús es nuestro mediador. No hay mediadores para llegar a Jesús. Lo hacemos mediante la oración, lo hacemos mediante el estudio de la palabra. Lo hacemos al relacionarnos con otras personas. No necesitamos de personas humanas que nos acerquen más a Jesús. Él es quien nos acerca de manera plena y de manera final al Padre. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este es entonces el cuarto pilar. Y pasamos al quinto y último. Soli Deo Gloria, o solamente la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por su gracia podemos ser salvos, dado el sacrificio de Cristo que encontramos en la Escritura, para aprender a vivir por fe. Todos los puntos anteriores conllevan a este punto. Este punto que no exige nada. Lo único que hace es dar las gracias y la gloria a Dios por los puntos anteriores. Todo lo que hacemos debe ser motivo para glorificar a nuestro Señor. Esto nos lleva a vivir una espiritualidad activa e integral. Este punto también fue vital para los reformadores de la época. Ellos dignificaron el trabajo de las personas. Antes, el oficio santo era ser un monje, era ser alguien que trabajara en un monasterio, era ser un religioso, un sacerdote. Ese era un oficio santo. El resto de oficios no tenían un carácter espiritual. Eran oficios mundanos. Ser un campesino, ser un minero, ser un médico, no conllevaba una espiritualidad. Hasta que entendimos en el Soli Deo Gloria que todo lo que hacemos es como para el Señor, y se dignifica todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, puede tener un sentido espiritual y podemos realizarlo como para el Señor. Esto nos lleva a cuidar nuestras acciones del día a día, a replantearnos y a preguntarnos, ¿por qué hago estas cosas? Y como decía, por ejemplo, Martín Lutero, ser un zapatero cristiano no significa poner una cruz en cada zapato que yo haga, sino que significa hacerlo con excelencia, como si lo fuera a usar el mismo maestro. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Ese es el quinto punto. Nada más importa. Todo tiene sentido en Él. Y es por Él y es para Él. Entonces, llegamos a las conclusiones de las 5 solas. Comenzamos a ver desde el tiempo del medioevo, la Edad Media, cómo se vivía la espiritualidad entre las personas, entre el mundo católico. Vimos la irrupción de la Reforma Protestante, ya comenzado por Martín Lutero,
pero que se fue desarrollando con gran cantidad de personas, de hombres y mujeres que estuvieron allí. No solamente como líderes religiosos, sino muchos de ellos como líderes políticos, porque la Reforma también fue apoyada por príncipes, por gobernantes, que también estaban interesados en este mensaje. Es así como la Reforma tuvo un rápido crecimiento y se fue dispersando por toda Europa de manera muy rápida. Pero el sustento de la Reforma no era simplemente una crítica a la Iglesia, era mucho más que eso. Era volver a replantearse cómo ser como la Iglesia original, como aquella Iglesia primitiva. Entonces todo lo que se hacía, todo lo que hasta ese momento había sido una tradición y un rito, comienza a reestudiarse, a releerse, a reinterpretarse y a decir, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Dónde está el sustento bíblico que nos indica esto? Y todo ese estudio lo realizaron los reformadores. El protestantismo entonces llevó a una ruptura de la Iglesia. Pero esa no fue la idea original de los reformadores. Por eso se habla de una reforma. Se quería reformar la Iglesia. No se quería dividir la Iglesia, que fue lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, dado que el catolicismo, luego de llamar a concilio, reunirse, reafirmó su posición sobre todos los puntos que habíamos visto del medioevo, caracterizando esta figura de la Iglesia de carácter medieval, traspasándola a la modernidad, a la Ilustración. La Iglesia durante siglos se mantuvo sin grandes cambios hasta, como lo hemos conversado un par de veces, el siglo pasado, donde vino el Concilio Vaticano II, donde sí se realizaron muchos grandes cambios. Sin embargo, la Iglesia permaneció siglos en la doctrina y en la práctica medieval. Y esto no era la idea de los reformadores. No fue la intención de los reformadores dividir aquella Iglesia. El protestantismo también tuvo repercusiones en la vida social, política y económica de Europa. En todos los ámbitos tuvo que ver la Reforma. No fue solamente algo de carácter religioso. Dividió a Europa en un sur católico y en un norte protestante, luego de distintas guerras que existieron de religión. Los pilares de la Reforma llevaron a conformar distintas denominaciones e iglesias, ¿cierto? En primer lugar, luteranos, calvinistas, anglicanos, y luego con el tiempo vendrían otras, las cuales se unen bajo estos principios, o en teoría, así debiese ser. Muchas veces nos hemos olvidado de estos principios que guían la Reforma, que debiesen unificar a la fe evangélica, pero que no siempre lo hacen. Hoy en día no siempre lo hacen. Estos 5 pilares hacen que entre nosotros podamos llamarnos hermanos, aunque seamos de una iglesia distinta. Y es por eso que es tan importante conocerlos, porque desde aquí comienza la historia que continuaremos viendo la próxima clase. Continuaremos viendo más sobre nuestra historia bautista y cómo llegamos a conformarnos como una denominación y cuáles son los principios que nos rigen para seguir estudiando lo que es nuestra doctrina. Eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden hacerme sus preguntas, que pueden escribirme sus dudas a mi WhatsApp y se las estaré respondiendo. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.